para calentar espaldas. Bueno, lo de siempre, ¿no? Uf, para atrás. 3, 4. Ahí. 3 más. Au. Hoy estuve viendo a Maluma entrevistar a Maluma, o sea, a René ZZ entrevistar a Bert. Oh, increíble, la verdad, de lo que se habló ahí. Y toparon aspectos súper importantes. Vamos desde el inicio, como haciendo un resumen y luego vamos haciendo un análisis o algo extraño. Vamos contando la historia de Bert, ¿no? Bert decía que, a ver, que cuando su papá había viajado, obviamente yo lo voy a contar cronológicamente, pero en la entrevista él lo comienza a contar como por partes, ¿no? Entonces yo lo voy a tratar de contar cronológicamente. Entonces el man, au, el man, el man, joder, comenzó a contar sobre el papá de él. Primero que el papá, que él no lo había conocido a su papá, porque el papá lo habían asesinado. Y, todos, y yo me quedé como, ¿qué? Entonces comenzó a hablar de la ausencia paterna, que me parece muy, muy feo. Voy a bajarle un poco más. Comenzó a hablar de la ausencia paterna. Por eso, porque pues le faltó el papá. Y él decía que quiere ser el papá que él no tuvo. Pues un padre con el que jugar. Y eso. Y que quiere que su hijo viaje por todas partes. Bueno, luego Bert creció, se fue a la universidad, supongo. O por alguna razón se mudó como a la capital de México. Y luego en la capital de México conoció el amor de su vida, tuvo un hijo. Y el primer aspecto que me impresionó de Bert fue que él de niño siempre como que visualizó la vida que quería tener, una casa, familia, un hijo, y cómo quería tratar a su hijo, cómo quería ser con su hijo. Yo creo que como hombre, bueno, no sé si como hombre, pero más bien quizá como persona, es como una de las metas, como tener una casa. No porque te lo implanten como la sociedad, al menos para mí, no es como que la sociedad me obliga a como querer tener, querer tener una casa y eso, sino más bien como, como persona, como es un logro de la vida, ¿sabes? Y me puse a pensar, y todos efectivamente tenemos ese sueño de querer tener de querer tener una familia. Bueno, no sé si una familia, pero sí una casa, porque tener una casa es como demostrar que existe Me da rabia que aún me siga levantando en 30. Siento que en esta máquina es en la que menos he avanzado. Me están saliendo bastantes clips de la Casa de los Famosos. No sé si ubican qué es la Casa de los Famosos, pero es algo así como... esta noticia, ayer estábamos hablando del problema que hubo entre Alianza Lima y... No, Alianza Lima, entre Independiente y la Universidad de Chile, por todos esos accidentes que hubieron. No sé qué está pasando porque sale como una raya negra. Independiente y la U de Chile fueron sancionados por Conmebol. Entonces, la Alianza Lima pasó directamente a semifinales de la Copa. No, qué locura. También vi la noticia de Lil Nas, de que salió desnudo caminando en las calles de Los Ángeles. Dicen que estaba re loco. No lo sabemos, pero probablemente. ¿Eso cómo le podrías llamar? ¿Dios? ¿Destino? ¿Suerte? Obviamente, detrás del incidente hubieron personas que, que terminaron lastimadas, ¿no? Fue, literal, fue literalmente el mayor golpe de suerte que tuvo la Alianza Lima. De haber sido eliminado de Libertadores a semifinales en la Copa Sudamericana. Y les darán dinero por pasar eso. Pero eso se puede considerar como un efecto mariposa, que todo comenzó supuestamente porque algunos hinchas rompieron un baño y luego ese baño desencadenó que dos personas se enfrentaran y luego dos personas que defendían cada quien a su barra comenzaron como a defender a las personas que estaban siendo atacadas de su barra. Cuando digo barra me refiero a la hinchada, pero
desencadenó en que Alianza Lima, no me sale la palabra, que Alianza Lima termine siendo, clasificando a la semifinal de la Copa Sudamericana. Si no, se puede considerar como un efecto mariposa. En un inicio los hinchas no se imaginaban todo lo que podía causar. Además fueron sancionados como por 2 años de todas las competencias de Conmebol. Entonces, yo creo que eso lo podemos considerar como un efecto mariposa. Se desencadenaron un montón de cosas una tras otra a efectos de... el- lo más impresionante me parece que es que Liga de Quito le haya eliminado a Botafogo de la Libertadores. Si no lo sabes, el único campeón de Libertadores que tiene Ecuador es Liga de Quito. Y eso fue en el 2008. Yo la vi campeón a Liga de Quito. Obviamente yo no era hincha de Liga de Quito por mongol, no, mentira. Pero no era hincha de Liga de Quito simplemente porque, no sé, pasa. Entonces yo no era hincha de Liga de Quito. Pero Liga de Quito ganó la Copa Libertadores, ganó la Recopa, la Supercopa. Entonces es como el equipo más ganador internacionalmente, ¿no? Hablando. Porque es el único del Ecuador que ha logrado conseguir esas cosas. Me parece increíble que ahora esté en semifinales otra vez de Libertadores. En semifinales, creo. Ahora mismo le checo. Pero le toca contra Sao Paulo. Oh, abrí algo que no debía abrir. Hubieron la traición de Milica, que lo hizo debutar a Ángel David, pero no dijo cómo. Eso sí me parece cualquier cosa que dicen que por esto de que se pelearon las barras, como que están diciendo que fue por falta de seguridad, pero según mi pensamiento y mi criterio, son cosas que no se deberían dar por ninguna razón. Pero sí, pero me parece una locura a mi criterio que como que los culpables ahora sean los policías o porque no había guardia de seguridad. Ya me parece algo como súper ilógico porque siento que como que la gente en general no debería agredirse unos a otros, no tiene sentido. Como por qué comenzarían a golpearse simplemente por como ser distintos, ¿sabes? Es como que no tiene sentido para nada. Sí, es como que... Y había un video, ahora lo voy a mostrar el video, pero es un video como que en Latinoamérica se celebra mucho esto de que las barras puedan como hacer una fiesta o un folclore del fútbol, pero, pero luego como que nos enojamos cuando pasan eso con las barras. Y yo creo que eso es porque no tiene nada que ver una cosa, lo que es el folclore y la pasión, con la violencia en general. Creo que ni siquiera están de la mano ni conectados. Ahora sigo como agredir a las personas. Y unos pueden decir, no, pero es que es la pasión por defender al equipo y todo eso. Argentino les van a subir más o les van a dar más puntos porque unas personas agredan y no existe manera de defender lo que pasó. Y me parece correcta la sanción de Conmebol. Pero para mí la culpa no es de los policías ni de la seguridad, simplemente es culpa de como que de la sociedad. Esas cosas no deben pasar. Ahora, yo también te digo que probablemente muchos actuamos como de manera como gorilas o cosas así, porque simplemente nos dejamos llevar por la multitud sobre esta hora de odio donde deben, a ver, están como en una reunión y los llaman a todos frente a la televisión y como que tienen que comenzar a insultar no al gran hermano, porque el gran hermano es como el jefe, sino más bien del poder en ese momento, según la historia, que probablemente ni existía por las situaciones que pasan. Yo llegué a creer que en verdad no existía eso, sino simplemente fue creado por el propio gobierno como para poder tener a las personas como un enemigo. Porque muchos de los poderes como autócratas, o más bien como este tipo de poderes donde hay un dictador como Venezuela
Ok, ahí. Como en estos países, como que necesitan tener un enemigo en común. Muchas veces es como los otros partidos, si es un partido de izquierda, el enemigo es un partido de derecha que quiere quitarte tus derechos, vender tus órganos, darles armas a la gente y todo eso. Y si es una derecha, si es con una ideología de derecha que como que implementan este modo de oprimir a la gente, de la dictadura. Si es dictadura de derecha, pues el enemigo es la izquierda, y si es de izquierda, el enemigo es la derecha, y siempre están como en conflicto con alguien, y eso es mucho de lo que pasa en la historia de 1984. Entonces llega a lo que iba era que para meterles a la gente eso en la cabeza siempre, y de que no se olviden de que están peleando contra alguien, existe un momento que se llama la hora, como la hora de odio o algo así, y todos se paran frente a la pantalla a decir groserías por un tiempo. Entonces, y el protagonista de esta historia ni siquiera sentía odio por lo que mostraban en la pantalla, sino simplemente como que le seguía la corriente a los demás, y llegó a un punto en que la euforia se contagiaba tanto entre todos, y que el protagonista comenzó a decir cosas que ni siquiera sentía, simplemente como que sentía odio de sí mismo, odio de lo que estaba llevando, y era como una manera de desfogarse, y como todos lo hacían, no se sentía culpable. Entonces yo creo que esto pasó en en esta trifulca que hubo entre las dos hinchadas, tanto de la U de Chile como de Independiente. Pero no debería pasar porque en este momento no había. Entonces, no tiene sentido para mí eso que pasó. Uf, la última ya la hice temblando. Debería comenzar a traer guantes. Hey, ¿qué más, Jonathan? ¿Cómo te va? Pero, pero lo que voy con esto de la pelea de las hinchadas es que muchas veces esto se da incluso aunque exista seguridad, pero no debería darse. Entonces yo simplemente creo que, no simplemente porque es súper complejo, ¿no? Explicar el pensamiento de muchas personas, pero sino más bien como que el culpable son cada una de las personas de manera individual, porque, o si te dejaste llevar, el culpable eres tú, porque tú te dejaste llevar. No sé si se entiende mi punto, pero es como que las acciones las tomamos nosotros, y muchos de ellos se pudieron reprimir a hacer, a hacer esas cosas, pero no lo hicieron, simplemente siguieron la corriente de los demás, atacaron gente y perjudicaron a sus equipos respectivamente. ¿Qué más, Jonathan? ¿Qué te cuentas? El, el punto de todo es que no hay que dejarnos influenciar negativamente, porque al fin y al cabo todas esas personas van a tener consecuencias negativas, obvio, ¿no? Porque si algo en lo que se encarga el Estado de mantener es como de a las personas juzgarlas de manera negativa cuando realizan acciones negativas, realizando daño a las demás personas, ya que es un bien como que, pues, como que es un bien que trata de resguardar el Estado. Entonces, en ese sentido, aunque no lo parezca, ahí la justicia se va a encargar de castigarte. Es muy mala premiando, el sistema en el cual vivimos es muy malo premiando, pero es muy bueno castigando. Eso hay que tener cuando tomamos acciones, más si creemos que van a repercutir de manera negativa. Eso es algo que tenemos que tener siempre en consideración, como cuáles son los efectos de nuestros actos, perdón, cuáles son las consecuencias de nuestros actos, qué, qué es lo que vamos a recibir después de ayudar a alguien o de dañar a alguien o omitir una acción. Que de cierta manera no hacer nada también es hacer algo, aunque no lo parezca. Si alguien está robando a alguien y no haces nada, probablemente porque no es tu obligación, no es tu deber, pero no sé, puede traer consecuencias positivas, negativas en ti como persona. Hay que tener siempre en cuenta cómo nos afectan esas cosas.
esperando que sea de la manera como más positiva o tratando de adaptar que no nos afecte de manera positiva para tratar. Y que me dejó pensando bastante en la entrevista de Bert con René. Hablaba Bert sobre haberse pasado el juego. Como que él sentía que ya consiguió pues el objetivo que es conseguir tiempo, ¿no? Por eso, por eso yo considero que es súper importante como comenzar a invertir. Pues siento que es una manera de hacer crecer el patrimonio de manera lenta pero progresiva. Siempre voy a creer que es mejor como invertir tu dinero a vivir esclavizado de cualquier manera. Porque hoy en día pues el trabajo, aunque no lo parezca, es ser un esclavo. Hace mucho tiempo escuchaba como como un man decía como un man decía que incluso antes te salía mejor, era un socialista, obviamente. Se preguntarán por qué escuché algo de un socialista si yo no me considero socialista. Considero que hay que tener como ambos aspectos, tanto de derecha o de izquierda, como para poder tener un criterio más formado, porque hay muchas cosas que tienen sentido. Las ideas normalmente siempre quieren ser positivas para el progreso de la sociedad, no buscan como dañar a la sociedad, al menos en sus ideas. De ahí, las acciones que toman pueden ser más o menos debatidas. Quiero hacerlo un poco más para atrás, me va a explotar las venas de la mano. Pero escuchando como estos dos aspectos, como de los socialistas que opinaban con respecto a, a cómo hacer progresar a unas sociedades, entonces estaba más como pensando en que ellos quieren como un bien común, obvio, ¿no? Por eso se llama comunismo o socialismo, un bien para la sociedad, un bien para la comunidad. Pero como que a mí lo que no me cuadraba era como que tratan de premiar también como, ¿por qué llego a ese punto? Porque siento que el socialismo trata de, como de, no de premiar, pero sí consentir que una persona pueda estar tirada todo el día sin hacer nada. Y siento que eso le quita como el don, si crees en Dios y si crees en alguna otra cosa, pues la razón de ser al ser humano. Como que si no le das una razón de ser al ser humano, el ser humano simplemente pues pierdes las ganas de hacer las cosas. Entonces, eso no solo trae la pobreza para mí, porque vas a trabajar si igual vas a recibir un sueldo, o al menos la comida. Y para los socialistas es fácil como decir como, pero es que todos van a querer trabajar, y no es así. Por eso hay ladrones, porque trabajar es duro. Y si no tiene como una recompensa, se te quita el estímulo, el estímulo, se te quita como el estímulo de tener como ese beneficio económico. Es como la razón suficiente como para mantener una sociedad, como no por sentirte mejor que los demás, pero si tienes una recompensa y sientes que estás progresando, pues es más fácil como mantenerte en esta rueda de la rata, persiguiendo un sueño, como persiguiendo, malgastando tu tiempo. Pero bueno, me desvío un poco del tema, pero los socialistas decían que, este socialista decía que antes los esclavos le salían mucho más caro a los patrones porque tenían que pagarles vivienda, casa y tenían que cuidarlos, supuestamente. Entonces él decía que así le salía muy caro, entonces se inventaron algo mejor que era el salario y ahora cada persona tenía que vivir con lo poco que le den. Entonces para mí eso no tenía mucho sentido, primero que nada porque cuando eras esclavo no podías tener nada literalmente, pero en cambio ahora no quiero decir que con trabajo duro te vas a hacer millonario, pero probablemente vas a estar viviendo un poco mejor, mucho mejor que cuando comenzaste con tu aventura de querer lograr algo o tener éxito en algo. No necesariamente quiere decir que vayas a fracasar, pero es muy probable que cometamos errores en el camino. Es lo normal.
Uf. Entonces, como que de cierta manera seguimos siendo esclavos, porque sí es cierto de que esto de trabajar por un salario mínimo, de cierta manera es una esclavitud, porque te da lo suficiente como para que obtengas ciertas cosas y sientas que estás progresando, pero no te da lo suficiente como para independizarte de un momento al otro. Entonces yo creo que son unos años de esclavitud, de cierta manera, pero porque si dejas de trabajar, pues no vas a tener para comer, no vas a tener para arriendo, no vas a tener para nada. Y más si dependes de ti mismo, pues es, es fácil llegar a la conclusión de cómo vas a terminar en el caso de que dejes de trabajar. Entonces, de cierta manera, es como que la sociedad creó un sistema donde te coacciona para, para seguir trabajando. Y no hablo solamente de la gente que creció como sin los recursos suficientes como para poner una empresa o algo así, porque incluso la gente que nace con el dinero como para poner una empresa, no les asegura el éxito tener una empresa. Pues tienes que trabajarla, tienes que ser esclavo de la empresa un tiempo. Entonces, a mí me gusta verlo más en el sentido, yo no sé si estoy tergiversando las palabras de la Biblia, pero según la Biblia, o al menos según los recuerdos que tengo de cuando leí la Biblia, al menos Jesús decía que a Jesús le preguntan que como que qué es ser el Mesías, si él es el Mesías. Y él responde que el Mesías es aquel que está dispuesto a sacrificar lo necesario para ser el Mesías. Entonces yo lo veo más o menos así, porque todos sabemos que hay que hacer para ser rico. Solo que no todos pues estamos dispuestos a sacrificar como nuestra vida en buscar un sueño que probablemente no se consiga. Pero para mí es como una forma de vivir ya incluso. Entonces yo de cierta manera siento que mi objetivo de momento está siendo ser ese, no ser millonario obviamente, pero sí conseguir como el dinero suficiente como para no trabajar un mes y estar tranquilo y saber que no tengo que como que estar, ¿sabes? Pensando en cómo voy a sobrevivir el siguiente mes, que es algo que por lo que estoy pasando ahora, cómo voy viviendo mes por mes, cómo voy avanzando mes por mes. Entonces hay muchas cosas que estoy sacrificando, pero siento que están teniendo frutos y de cierta manera como que eso me va ayudando a ser mejor como persona. Que sacrificar ciertas cosas como que te da ventajas en la vida, como, y como que esta es la manera de seguir avanzando, al menos a mi forma de ver la vida, ¿no? Porque yo más bien la veo como ir subiendo de nivel de poco en poco, pero probablemente sea la manera errónea de ver la vida para una persona que, no sé, le gusta disfrutar. Este, porque para mí como vivir la vida es como la estoy viviendo. Siento que si puedo repetir lo que estoy haciendo, pues lo haría otra vez. Siento que son las decisiones correctas para conseguir los objetivos que yo busco obtener. No es diversión a corto plazo porque de cierta manera pues me divierte hacer lo que hago y cómo lo hago. Como el cambio que tuve de mentalidad fue progresivo, entonces por eso sentí que fue una buena manera como de cambiar mi forma de vivir, mi forma de hacer ciertas cosas, mi actitud en general, mi forma de confrontar la vida y como obtener un poco de esa resiliencia que me encanta tanto de ciertas personas, como cuando hay un problema lo enfrentan y no es que van directo por el problema y lo resuelven y todo eso, sino que entienden el problema y lo van resolviendo parte por parte y ya no lo ven como un problema, sino como algo más a resolver. Entonces ya no hay problema, porque dice que si hay un problema y sabes cómo resolverlo, entonces ya no es un problema, solo son cosas que tienes que hacer para conseguir un objetivo, ya sea a corto plazo. Normalmente los problemas que nos enfrentamos son como a corto plazo, o al menos en mi caso son problemas que se resuelven como en un mes o un año, y siento que eso es como corto plazo. Y ahora solo hago esto como para, para tener algo que hacer.
algo que me divierta, algo que me distrae, porque el trabajo sí a veces puede ser divertido, pero también se vuelve un poco rutinario. Y en cambio hacer streams todos los días como que intento hablar de otras cosas diferentes y todo eso. Y eso es cool, eso me gusta. Y además estoy volviendo al gym, lo cual me encanta. Ahí vamos otra vez. Nada más. Ok, bien, bien. Esta última casi no llego. Alzar pesas cansa un montón, no parece. Pero sí. Lo bueno es que mañana ya toca bíceps. Lo malo es que ya no sé si se están subiendo los videos. Porque como que tenía videos preparados para subir. Pero ya creo que se acabaron. Entonces, y no he editado los videos de... Entonces, simplemente creo que estoy jodido. No, aún hay. Ok. Al menos a corto plazo como que ese es el mood que hay que tener. Entonces yo creo que para como para el próximo viernes vamos a estar jugando Blackjack. Entonces hay pilas para meterle duro al Blackjack. Encontré las maneras. Me aprendí una tabla de Blackjack. Entonces yo espero para la próxima semana ya poder jugar Blackjack. Y si no es para la próxima semana, va a ser para el próximo mes. Pero va a estar cool. Con los pares de la tabla del Blackjack es lo que aún no me aprendo bien. Más que nada con los 6, cuando toca doble 6. Pero más o menos es como doble 6 y el croupier 2, 3. Se pide. No, 2 se pide, 3 se dobla. Perdón, se divide. 4 se divide, 5 se divide, 6 se divide. No, 4, 5 y 6 se divide. Y de ahí como que algo así era. Pero no, aún no lo tengo muy claro. Entonces me estoy aprendiendo como los pares. Igual con as y 2, as y 3. Que más o menos es lo mismo doblar en 5 y 6. En los demás pedir en A y 4 como pedir, doblar en con croupier 4, 5 y 6, igual para As y 5, As y 6, ahí ya es quedarse, son 17. Sí, de ahí en adelante creo que es ya quedarse. Porque de 17 a 20 siempre es quedarse. Pero de ahí con las demás cartas es pedir. Con las dobles ya no me acuerdo mucho. Obviamente si tienes 2 ases es splitear y doblar si se puede. Hoy espaldita bien, 3 ejercicios. Quiero ir a hacer un poquito de hombro. Entonces voy a seguir con hombrito. Igual hoy lo bien que me va a caer un baño de agua fría. Vamos a calentar un poquito de hombro. Ok. Exageré. Le bajamos. Hay tanto por hacer. Pero eso. Estaba viendo que va a salir la nueva temporada No, va a estar increíble. No sé si vieron la primera temporada, pero la primera temporada estuvo buena. John Cena, mejor actor ever. Yo lo comencé a ver porque pensé que me iba a cagar de la risa de la actuación de John Cena. Siempre actuó como John Cena, pero esa vez actuó diferente, como con drama y todo eso por el trasfondo de Peacemaker. Ahora que llega a la casa me voy a hacer un batido de prote con banana. Muy bueno. Voy a comenzar otra vez a tomar proteína porque siento que estoy comiendo mal y no puedo vivir a base de wings. Entonces como que le voy a meter. Porque creo que son cosas como que de a poco tienes que irle como metiendo, pero
La mayoría de cosas requieren tiempo, al menos las cosas grandes requieren como tiempo, trabajo, disciplina. La mayoría de veces ni siquiera depende de las ganas que tengas, sino más bien de lo constante que es. Yo lo, y también tiene que ver mucho como con como las ganas de comenzar algo. Hay una frase que lo utilizan bastante en las inversiones y es como el mejor momento para invertir fue hace 20 años y el segundo mejor momento para invertir es hoy. Entonces como que incita como a dejar de pensar las cosas tanto. A veces repensamos como ciertas cosas que queremos hacer y las vamos aplazando, los vamos aplazando, hasta que cuando las comenzamos a hacer, probablemente ya es tarde. Pero eso no quiere decir que sea mal, porque pues, el punto es comenzarlas a hacer. Ese es incluso más que planear y todo eso. Yo considero que lo más complicado es como dar el primer paso. Siempre va a ser dar el primer paso. Una vez que das el primer paso, ya puedes ir avanzando. Van a ver, vas a tener algunos problemas, no problemas, dificultades, pero eso quiere decir como que estás avanzando. Entonces, cada decisión es importante. Pero Simón, como que ese es el objetivo, ser constante. Al inicio, más que nada, que es cuando todo requiere tiempo, como ir labrando las cosas. No sé si alguna vez han sembrado, pero mi abuelo sembraba maíz. Bueno, siembra todavía, pero yo cuando sembré con él, ¿no? Este, íbamos sembrando maíz y pues era todo un proceso, porque primero la tierra había que removerla a la tierra, porque normalmente la tierra que está expuesta al sol es como la menos fértil, porque está seca. Uy, casi me hago. Es la tierra que está seca, entonces es más complicado que sea tierra fértil. Entonces no puedes sembrar sobre esa tierra. Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer? Como remover toda esa tierra. Y es difícil remover toda la tierra, como, ¿sabes? Es un trabajo laborioso. Entonces, una vez que remueves la tierra, aún no puedes sembrar. Entonces, yo siento que ese es el proceso. Como aún no puedes sembrar, te toca hacer los surcos. Haces los surcos. Los surcos son los caminitos por donde va a pasar el agua. Entonces, luego comienzas una vez hechos los surcos, comienzas a abrir la tierra y vas plantando semilla por semilla, semilla por semilla. No sé si ahora lo harán mucho más fácil, pero cuando yo lo hice fue así. Íbamos plantando maicito, maicito, maicito. Y ahora, obviamente el maíz era maíz ya puesto para germinar. Entonces íbamos poniendo el maicito, a ver, había un huequito, poníamos maíz, un huequito, maíz, así todo, hasta que estaba sembrado toda la hectárea de tierra. Entonces, una vez que ya estaba sembrada, comenzábamos a regarla. Entonces, cuando se regaba en la tierra, se abrían como unas compuertas y por ahí pasaba el agua. Y recorría todito el terreno el agua. Entonces, una vez que ya estaba pues regado, pasaba tiempo y tenías que estarlo regando y cuidando, lanzándole urea para que los insectos que están por ahí o los demás animalitos no se coman pues las semillas. Mientras íbamos haciendo eso, el tiempo pasaba, ya era un mes, 2 meses. Normalmente creo que el ciclo del maíz es como de 3 meses máximo. Entonces ya llegaba el ciclo del maíz, pero aún no estaba para cosechar. Entonces veías por primera vez unas plantitas, 2 plantitas, 3 plantitas, y así van creciendo de a poco. Entonces cuando comienzas a ver resultados, pero ni siquiera aún tienes el fruto. Entonces cuando comienzas a ver como esas pequeñas plantas que comienzan a brotar, esas semillas que ya son como plantitas ahora, es cuando tienes que tenerles aún más cuidado, porque crecieron y son visibles, pero no te están dando resultados aún porque aún no hay fruto, que para el maíz pues es el maíz, ¿no? Solo está el tallo. Entonces tienes que seguirlo trabajando y trabajando. Y ya cuando sale el fruto, ahí es cuando debes protegerlo más, porque comienzan a venir aves a llevarse pues todo tu trabajo. Y de cierta manera yo lo hago una analogía bastante con
el cómo eres como persona, que pues comienzas sin nada, ¿no? Comienzas a trabajar de a poco, comienzas a trabajar, a tener un poquito de estabilidad. Y cuando tienes estabilidad, yo creo que es el punto donde no tienes que confiarte, sino como apretar un poco más, seguir avanzando de a poco, seguir avanzando, seguir avanzando. Y con esa estabilidad, como comenzar a construir algo para luego obtener frutos, frutos que debes cuidar, porque siempre van a haber personas que pues se quieren beneficiar de, de lo que te costó trabajo hacer, porque por ejemplo, para los pajaritos, pues los pajaritos ven comida y van hacia la comida, pero pues los pajaritos no piensan en todo el trabajo que les costó a un agricultor, como, sabes, obtener ese maíz, porque son seres externos a tu entorno. Entonces, eso en la analogía que le estoy comentando, es como son los seres externos que llegan como a pedirte tus resultados que trabajaste, que lo sufriste, que decidiste tomar los riesgos necesarios para obtenerlos, pero hay gente que no conoce todo ese trasfondo, entonces no lo va a valorar de la misma forma en que tú lo valoras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas, pero al final obtienes frutos después de trabajo duro. Lo que no quiere decir que te va a hacer rico, porque luego tienes que hacerlo otra vez. Entonces ahí está mi punto, es lo que yo quiero conseguir, es como el tiempo. Y para subir esas copas ya llegamos a 2000. Esta es hacer la última. Ok, bueno, eso es todo por hoy. Nunca dejen de ser de la Rose. Bye bye. Bye bye. Nos vemos en la próxima.